Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en esta mañana, tarde o noche que vayas a ver este video. Yo me encuentro muy bien, estoy muy feliz aquí con Danae Terríquez, a quien les voy a presentar en unos momentos. Danae, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Con calor, pero muy bien. Danae es una estudiante de letras y también ella escribe. Aquí nos trae algunas de las participaciones que ha tenido. En unos momentos ella nos va a contar de qué tratan para que nos animemos a leerla. Pero vamos a comenzar. Danae, cuéntanos, ¿cómo es o de dónde te inspiras, de dónde nace esos cuentos que tú escribes? Bueno, la mayoría salen de mis pesadillas. Por la noche, muchas veces antes de dormir, en ese duermevela en el que apenas empiezas a entrar en sueño, me llegan ideas a la cabeza, me llegan imágenes o ideas como tal a la mente y al momento me despierto, tomo mi teléfono y empiezo a escribir, ¿no? Todo lo que se me viene a la mente hasta que lo agoto y ya, lo dejo descansar un momento y ya después lo retomo y empiezo a darle un poquito más de forma, ¿no? Para que no sea solamente palabras ahí aventadas. Muy bien. ¿Qué? Cuéntanos una de tus pesadillas. Una de mis pesadillas. Creo que la más interesante hace poco, eh, desperté, bueno, soñé que soñaba, me despertaba y estaba en casa de mis papás, pero se veía diferente, se veía raro. Sentía como que era familiar, pero a la vez no. Y salía como a recorrer la casa, los cuartos, intentaba buscar a mis papás, pero no había nadie, estaba yo sola. Y no sabía qué estaba pasando, ¿no? Empezó a llover afuera, empezó a tronar, se fue la luz y me quedé como sola en la casa, ¿no? No había nadie, no servía el teléfono, no había internet, no había nada. Y alguien empezó a tocar la puerta. Y yo, pues, no sabes qué hacer, no estás sola en tu casa lloviendo y alguien toca la puerta. Me asomé y no había nadie. Cuando volví a mi cuarto, había alguien en el patio. Que mi casa es de 2 pisos y mi cuarto está en la parte de arriba que da al patio de lavado. Y en la puerta del patio de lavado había alguien y volví a tocar, pero no, sí, estaba horrible, pero no se le veía la cara, no se veía nada, estaba lloviendo y los relámpagos y todo, entonces yo estaba ahí como de, le abro, no le abro, le abro. Pues le abro, ¿no? Porque pues, a ver qué pasa. Y le abría y se desvanecía. O sea, yo abría la puerta así como muy dispuesta a soltar un trancazo al menor movimiento, pero se desvanecía en cuanto abría la puerta. Y quedaba como en shock. Se fue. ¿Y si se fue? ¿A dónde se fue? ¿Y si se metió a la casa? ¿Y si no lo veo? ¿Y si me va a hacer algo? ¿Y si llegan mis papás? ¿Y si llega mi hermano? Y entré como un poco en pánico y entonces desperté. Y pues claro, desperté como toda agitada, sí, toda sacada de onda. Y sí me quedé un momento despierta como de, aquí no hay nadie, ¿verdad? No, no está lloviendo, no está lloviendo. Qué bueno. ¿Qué tal que no fue un sueño? ¿Qué tal que no fue un sueño, oye? Sí, pero... Entonces, ese tipo de historias me pasan por la noche. Hay otras más complejas que lo sueño durante más tiempo y esas son como las que tomo para escribir mis cuentos, ¿no? Porque, por ejemplo, esta me tomaría un poquito de más tiempo darle forma, ¿no? No terminarlo ahí nada más en que se desvaneció, ¿no? Sino darle una historia a ese ente que se me apareció en la puerta, qué hace ahí, por qué se desvaneció, por qué estoy sola, ¿no? O sea, me tomaría más tiempo, pero los que saco primero son los que tienen un poco de más forma. Muy bien. Nosotros ahorita les vamos a compartir uno de los textos de Danae, si me permite, el honor. Este se llama Hay alguien en casa. Adelante. Hay alguien en casa. Ayúdenme, hay alguien. La misma anciana de siempre entraba corriendo a la comisaría. Siempre la voz de Hay alguien en casa. ¿Por qué nadie atiende a la señora? Preguntó la novata en turno. Tiene años viniendo aquí.
Es una indigente andrajosa que vive en la casona de aquí, a 2 cuadras. Seguramente está loca o drogada. Pero, ¿no han revisado la casona? ¿Para qué? Es una vieja loca, no le hagas caso. Ya se irá. Y se fue. Sin embargo, la intriga de la policía permaneció. Pasaron los días y la anciana seguía apareciendo ocasionalmente con los mismos gritos de siempre. Un día, la novata estaba en su hora de comida, paseando por las calles aledañas, buscando un puesto de comida para el refrigerio del día. Entonces encontró a la anciana deambulando con notoria ansiedad, sobándose las manos constantemente. No lo dudó y se acercó a ella. Señora, ¿está bien? Hay alguien en casa. ¿Quién? ¿Ha visto algo? ¿Le hizo daño? Hay alguien en casa, repitió y la tomó por sus perjudidas manos para empezar a llevarla a la casona. La novata se dejó llevar sin oponer resistencia, hasta que se detuvieron afuera de una vieja casona, notablemente desgastada por el paso del tiempo y la inclemencia del clima. Una última vez la anciana le repitió aquella frase a la policía antes de soltarla e invitarla a adentrarse en el edificio. Sin perder tiempo, la policía sacó el arma de su funda, encendió su linterna y entró a la construcción a la voz de «Departamento de Policía, ¿hay alguien?» La casona le devolvió el eco de su voz como respuesta. Avanzó lentamente por los pasillos y habitaciones del maltrecho edificio, notando el paso de la anciana en distintos puntos. Un par de suéteres sucios, restos de comida con sus respectivos empaques, cobijas duras, cosas típicas de alguien sin hogar viviendo en abandono. A punto de salir más tranquila a darle la noticia a la anciana de que el edificio estaba vacío, escuchó crujidos en la parte superior de la casona. Saludó cortésmente mientras subía las escaleras con cuidado, tratando de hacer el menor ruido posible. En una de las habitaciones del fondo, escuchó movimiento. Con el arma lista, se acercó al cuarto. Un fuerte olor a podrido lo obligó a cubrirse la nariz con un gesto de asco. Moscas volaron a su encuentro. El olor se hacía cada vez más fuerte. Finalmente, la luz de la linterna de mano dejó al descubierto el cuerpo de otro indigente que llevaba varias semanas en estado de descomposición. A su alrededor había cadáveres de animales, perros, gatos, ratas, todo a medio comer y putrefacto. Al ponerle atención al suelo de la habitación, descubrió ropas antiquísimas, huesos, pelo, cabellos, restos de hacía años. Atónita por el descubrimiento, intentó llamar a la central, pero el ruido blanco de la línea muerta no hizo más que desconcertarla. Bajó el arma dispuesta a guardarla cuando la figura de la anciana se apareció frente a ella. No pudo reponerse del susto de verla cuando un dolor punzante comenzó a recorrerle el estómago. En 2 rápidos y precisos movimientos, la anciana le cortó la garganta a la novata y la miró caer al suelo entre quejidos ahogados de dolor. Aún con vida, con la vista empañada, observó a la anciana acercarse glotona al estómago de su víctima y comenzar a devorar sus entrañas, valiéndose del corte previo para sacarlas sin problemas. Ta, ta, ta. ¿Qué opinas? Tengo unas preguntas respecto a este cuento. Quisiera saber, todas esas personas o los muertos que encontró la novata, ¿todos se los había comido ella o alguien le enseñó eso? Todos se los había comido ella. Es un poco como lo que intento dejar a la creatividad del lector, ¿no? Pero la idea inicial es eso, que es una mujer loca que tiene tantos años viviendo en esa casona sola, que no puede saber si alguien le enseñó a ella, si alguien la convirtió en algo más, si ella sola empezó a sobrevivir de personas y animales, o qué pasó con ella, ¿no? O sea, es tan antigua esa señora que no puedes tener idea de qué está pasando en la casa. Entonces se podría decir que ella es como a través de lo que come, de las personas principalmente que come, ella adquiere cierta inmortalidad, por así decirlo. Sí, algo así. O sea, necesita estar consumiendo entes vivos para prolongar su vida, ¿no? Y claramente es una señora ya grande, pero ¿cuánto tiempo tiene viviendo así, no? ¿Hace cuántos años que tiene esa edad, esa apariencia? Y entonces cuando ella va a la oficina con los policías, va porque no sabe que hay, o sea, no sabe ella distinguir
que hay alguien, pero ¿por qué ella los lleva? O va con el pretexto de que alguien vaya y ese es el chiste, ¿no? Ir a engañar a alguien, porque como precisamente ella está yendo a la comisaría, al departamento de policía, constantemente, siempre hay alguien que le hace caso. Entonces, si hay alguien que le hace caso, cae en sus redes, claramente se muere y necesitan reponer a ese alguien que ya no está, ¿no? Entonces, siempre hay alguien nuevo que va a caer en los gritos de la señora, ¿no? Y no se preguntan los policías como que por qué todos los novatos se mueren. No lo sé, tal vez están coludidos con ella. Para que lo piensen. Nos dio un giro la trama. Pero ay, a mí, la primera vez que lo leí, a mí se me hizo un cuento muy cruel, pero yo pienso, y quiero que me digas tú, que todos los escritores de terror tienen algo de cruel. ¿Qué opinas tú? Yo creo que sí. Creo que el mejor para hablar de temas de crueldad y salvajismo hacia tus personajes es Jorge Lozano. Es un excelente escritor de ese tipo de cosas. Te hace sufrir porque ves que está haciendo sufrir a los personajes, pero te gusta eso. Entonces, sigues leyendo, ¿no? Pero creo que sí, todas las historias de terror que me vienen a la mente ahorita al momento son precisamente porque algo le pasa a alguien, ¿no? Al final de la historia, el personaje principal está muerto o lo asesinan o termina en el infierno o vagando en un abismo negro o no sé, alguna cosa terrible, ¿no? Y creo que es parte de la ansiedad que buscas generar cuando escribes algo de terror o de horror, ¿no? Sí. Que el lector se quede de, ay, si me pasara a mí, ¿qué haría, no? ¿Qué desesperación? Ajá. Entonces, creo que sí es importante ser crueles un poquito. Sí, yo creo que sí. Y ya que nos hablas ahorita de este escritor, ¿a qué otro escritor tú le recomendarías a aquellos que les gusta el género o que se quieren empezar a adentrar al género de terror? Pues principalmente Jorge Lozano. Él escribe pues, textos de largo aliento. Por lo general sus cuentos son muy largos, tiene novelas también bastante extensas, pero muy bien armadas. Es una narrativa muy fácil de leer, muy amena, entonces puedes como empezar por ahí. Otro de los que me gustan es Luis Abadí. Él tiene esta onda Lovecraftiana de horror cósmico, preternatural, inmenso, fuera de nuestra comprensión. Y lo que me gusta es que con él no puedes definir fácilmente dónde es la realidad y dónde empieza la ficción, porque utiliza tantos recursos reales, precisamente lugares, documentos, personajes, que tú no sabes en qué momento uno de ellos es ficticio o de verdad existe. Entonces, mezclar todo eso con el terror, pues te crea como una sensación ahí un poco escabrosa, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo y me gusta pues sobre todo eso, ¿no? Esa como especie de veracidad que intenta darle a sus textos y pues también, ¿no? Te los crees, la verdad. Están muy buenos. Ay, qué padre. Hay que leerlo. Si no lo has leído, tienes que leerlo. Yo en mi caso. Y cuéntanos, ¿estos escritores te gustan? Ya escuchamos un cuento tuyo, pero dinos, ¿cómo es ese proceso en el que tú escribes? ¿Qué haces primero? ¿Cómo te estructuras para desde que comiences a escribir tu historia hasta que dices, ya, aquí, punto final? Terminó. Sí. Bueno, por lo general empieza con mis pesadillas, en ese duerme vela entre que te vas a dormir y todavía estás un poco consciente. Por lo general ahí en ese momento me empiezan a llegar imágenes a la cabeza o ideas concretas, como de ¿qué pasaría si escribo un texto de tal cosa? Ah, pues podría ser esto y empiezo a hacerme un rollo yo sola hasta que digo, no, espera, tengo que anotarlo, se me va a ir la idea, entonces me levanto y empiezo a escribirla. O también si empiezo a tener como ese sueño, empiezo a soñar un poco, llega un momento en el que estoy todavía un poco consciente y digo, no, espera, esto está muy interesante y también me despierto y empiezo a escribirlo al momento, ¿no? Pero después
lo escribo en mi teléfono, en las notas rápidas que vienen en cualquier teléfono, y lo dejo, ¿no? Me voy a dormir. Al día siguiente le doy una revisada y pues corrijo cuestiones de errores de dedo. Con la prisa que estás escribiendo, pues no todo sale bien. Cosas de ortografía, puntuación, empiezo a pulirlo un poquito y dejo otra vez la idea ahí a que se siga madurando un poco. Al cabo de una semana más o menos, vuelvo a tomar el texto, pero ya lo paso a Word, ¿no? Lo tomo de la nota, me lo mando por Drive y ya en la computadora vuelvo a acomodarlo, ¿no? Le doy estructura porque pues, si viene de la nota viene como con un acomodo distinto, entonces le doy un poquito de estructura, sigo puliendo pequeños detalles que se me hayan ido de ortografía o de puntuación, lo leo en voz alta, lo leo en silencio y le voy como dando ahí los pequeños ajustes, ¿no? Le cambio la tipografía a veces si lo necesita, si siento que viene a tema tal o cual tipo de letra y ahí lo voy dejando. A menos que lo necesite o que quiera compartirlo en alguna convocatoria o por ejemplo aquí contigo, que vaya como a darlo al mundo pronto, lo dejo ser, ahí lo dejo estar otro tiempo hasta que un día de repente revisando mis cosas me acuerde y le doy otra revisada. Si lo voy a lanzar a alguna convocatoria, pues claro, reviso los parámetros de la convocatoria, veo si queda o no, cambio la letra según las cosas que pidan y le doy otra revisada. Pues para la convocatoria copio el texto, lo pego en otro documento, pongo todos los lineamientos que piden, de tipo de letra, interlineado y esas cosas. Y si cambio muchas cosas de la narración como tal, hago otra copia y esa me la quedo yo. Y ya la del principio la mando a la convocatoria con todos sus datos y todo lo que piden. Y pues ahí vuelve a quedar otra vez, ¿no? Esa segunda copia de la convocatoria me la quedo y también la dejo ahí madurarse otro rato hasta que me vuelvo a acordar y digo, hace mucho que no lo reviso, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Como si fuera a cambiar solo o algo. Creo, a lo que he escuchado, eres de las escritoras más como estructuradas. O sea, tienes tu proceso y que hasta de memoria siento que ni un paso se te pasó, o sea, como si todo ya tu cerebro, o sea, tú ni piensas, ya tu cerebro automáticamente lo va haciendo, lo va ejercitando, entonces lo admiro. Gracias. Y esa estructurización viene de algo de tu niñez o cómo fue tu niñez. Cuéntanos qué pasó ahí. Pues no tuve una mala niñez, la verdad, no puedo decir que me maltrataran o algo, que mis papás se divorciaran o alguna cosa, pero me hacían mucho bullying de chiquita, en el kinder y la primaria, porque era de las niñas que sacaban buenas calificaciones, ¿no? Entonces, pues ya eso era motivo de burla, ¿no? Ay, la niña nerd, ay, se hace la lista, ay, le cae bien a la maestra, por eso saca buenas calificaciones. Y pues me hacían cosas, ¿no? Me perdían mis juguetes, me rompían mis crayolas, cosas que trauman a uno de chiquito. Pero creo que a partir de ahí empecé como a hacer mi escudito, a hacer mi cuevita, porque no quería que me hicieran daño, claramente, ¿no? Y pues obviamente, pues esas pequeñas cosas que tú dices, no pasa nada, son niños, pues de chiquita lo tomas como con mucha intensidad, ¿no? Muy, muy a pecho, sí. Y ahí empecé a tener sueños raros. ¿Qué le dirías o cuál sería tu consejo a las personas que sufren actualmente de algún tipo de maltrato, bullying en la escuela? Que no se dejen, no tengan miedo. Lo primero es decírselo a alguien. No importa si están chiquitos, díganselo a alguien, a algún profesor que le tenga mucha confianza, a sus papás, porque eso es algo que le agradezco mucho a mi mamá, que
se atrevió a enfrentar tanto a mis compañeros como a sus papás, ¿no? Porque pues, sí les llamaba la atención de, oye, me dijo mi hija que hiciste esto, oiga señora, me comenta mi hija que su hija hace estas cosas, ¿no? Entonces eso ayudó un poquito a mermar la situación. Muchas veces antes de mejorar va a empeorar un poco, porque pues obviamente tú no te estás dejando, lo estás diciendo a alguien más, y cuando regañen a ese buleador, pues obviamente va a volver a recalar contigo, pero se va a parar. En algún momento va a dejar de hacerlo, porque va a ser tanto el círculo vicioso de tú no dejarte y él recibir el castigo, la llamada de atención, que no le va a encontrar el caso. Entonces, mi consejo sería ese, no te lo calles, no lo dejes, no pasa nada, háblalo con alguien, con quien sea. La cosa es que empiece a sonar, ¿no? Que empiece a hacer presencia y digas, no puedes conmigo, porque yo tengo a todas estas personas atrás, ¿no? Entonces, ese es mi consejo, pero espero que no lo necesite nadie. Sería muy bueno que no, pero si alguien lo necesita, tómenlo. Ahí está, tomen nota. Entonces, bueno, pues sabemos que nuestra niñez influye mucho en lo que somos hoy en día, en cómo nos convertimos en quien nos convertimos, y ese proceso que tú llevaste te hizo convertirte en una escritora. Y aquí nos trae 3 libros en los que aparece un texto de Danae. Entonces me gustaría que nos contaras sobre los libros para que nosotros también podamos conocerte un poquillo más, y también nos digas en dónde se pueden conseguir, en dónde los podríamos encontrar. Sí, claro. Este es mi favorito, que le tengo mucho cariño y es mi primera publicación. Es una fanzine que crearon unos compañeros de la carrera, de otro semestre, y pues el primer número fue con temática de terror y horror, y me gusta mucho porque fue un proyecto que no se quedó solo en la cuestión escolar, ¿no? No fue de, maestra, se lo entrego, deme mi 100 y ya me voy, ¿no? Sino que lo continuaron hasta la fecha. Siguen lanzando números periódicamente, ahorita van en el número 4, lo van a presentar, si no es que ya lo presentaron este fin de semana. Se llama Malpensante Fanzine, así lo pueden encontrar en todos lados, en Facebook, Instagram, y tienen un blog donde pueden tener este primer número en digital, ¿no? Ahí lo tienen escaneado, y pues yo participé con un cuento que se llama Labyrinth, y una mención al artista que hizo todo el arte en este número. Pueden encontrar en Instagram como Gasolina en Polvo, que me encantó muchísimo el dibujo que hizo para mi relato, porque siento que quedó muy acorde a la narración, fue muy acertado a lo que yo estaba contando. No les voy a decir qué es para que lo lean, pero me gustó muchísimo. Fue un proyecto pues escolar, pero que sigue hasta la fecha. Ya tienen su registro, tienen su ISSN, entonces ya es como palabras mayores, ¿no? Ya son una fanzine en forma como tal. Este otro también le tengo mucho cariño. Cuando yo entré a la carrera era obligatoria la materia de análisis del Quijote, y todo el mundo le tiene miedo al Quijote porque es muy larga, muy difícil, está escrita en un español viejo. Al principio, después se le olvida a Cervantes qué está haciendo y cambia el español, pero comienza muy pesado, ¿no? Comienza un poco intenso y a la mayoría le da miedo, pero a mí me gustó muchísimo. Y para la materia teníamos que entregar como trabajo final un análisis de alguno de los elementos que vienen en la obra. Yo elegí a Zoraida, que es una mora conversa al cristianismo, que viene en una de las historias contadas dentro de la historia del Quijote, y yo la elegí porque mucha gente la pasa como de largo, ¿no? Porque en sí casi ni habla. Como ella pues, es árabe, apenas está aprendiendo español, entonces es muy poco lo que dice, lo que ella habla, pero su historia, sus acciones tienen todo el poder que tienen los personajes femeninos en el Quijote, que la mayoría se destacan por eso, ¿no? Por no ser las típicas doncellas desmayadas esperando que llegue el caballero andante,
siguiendo siempre lo que les ordenan o algo, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo que a pesar de no hablar mucho, de no tener mucha voz como tal, eh, se reveló a su padre, hizo lo que ella quiso y fue libre, ¿no? Se liberó de alguna forma y pues fue como el tema que elegí para analizar. Este es el último, el más nuevo. También le tengo cariño porque es de puras narradoras mexicanas del siglo XX. También lo coordinó una profesora. Estos dos los coordinaron profesores de la carrera. Y para este libro teníamos que elegir a una narradora mexicana del siglo XX, claramente. Pero yo me atrevo a decir que a mí la escritora sobre la que hablo no la elegí yo, ella me eligió a mí, porque pues yo no conocía ninguna de las narradoras que nos presentó la profesora y como casualidad dije, bueno, Inés Arredondo, a ver quién es, ¿no? Es una mujer súper interesante, es cuentista, tiene una producción literaria muy larga y es súper intensa, es muy cruda en sus historias, toca temas muy fuertes, muy tabú, tanto para el tiempo en el que se escribieron como actualmente. Son cuentos que no pierden vigencia y pues me encantó por eso, ¿no? Porque es muy oscura, muy fuerte, muy intensa y no le dio miedo hablar sobre esos temas en ningún momento. Y mi trabajo aquí en este libro es sobre la pérdida de la inocencia en 4 cuentos de Inés Arredondo, pero también maneja temáticas como el aborto, la violación, el incesto, los problemas de familia, problemas de pareja. Y tiene una narrativa muy sencilla, muy amena. Me aventé toda su obra literaria como en 3 semanas y ni siquiera me di cuenta porque pues descargué compré todo el libro en Kindle y nada más iba pasando y pasando las páginas y de repente me di cuenta que ya me quedaban 3 cuentos y fue caray, ¿no? Y no sé, también me hace muy feliz este libro precisamente porque le están dando voz a narradoras mexicanas, que sabemos, tanto en la carrera como en el grueso de la gente, no le prestan mucha atención a las mujeres, ¿no? Siempre se van que por Octavio Paz, que Vargas Llosa, que Fuentes, nada en contra de los hombres, pero también hay literatura de mujeres muy fuerte, muy buena, que debería de ser conocida por más personas. Entonces, me hace feliz que haya salido este libro. Entonces, podemos encontrar relatos o artículos de Danae en estos 3 libros, pero también cuéntanos sobre ti. Yo estaba escuchando tu podcast, estaba escuchando algunos de los episodios, no he terminado de escucharlos todos, pero ¿sabes lo que me gusta? Es que están cortos. Creo que el que más he visto que dura como 7, 8 minutos, o estoy confundida. No, sí, sí. O sea, menos de 10 minutos. Sí. Y me gusta porque precisamente esos son cortos y como que van al punto. Entonces, tú conoces, o yo que lo estoy escuchando, conozco esos relatos, los escucho y me gusta porque están muy padres, son cosas novedosas también para mí. Entonces, quisiera que nos platicaras sobre este podcast, programa, proyecto que tienes. Cuéntanos al respecto. Bueno, nació principalmente como un apoyo para un taller que di por parte de mi servicio social en Prepa 5 con chavos de prepa de todos los semestres. Invité a algunos escritores locales, incluso a una de Tlaxcala, aprovechando la virtualidad, para que nos compartieran textos para pasárselos a los chicos y platicar un poco sobre ellos, ¿no? Sobre el texto, qué les gustó, qué les pareció, qué encuentran de interesante. Y además para que los escritores le contaran a los chicos un poco de su proceso creativo, precisamente, ¿no? Cómo empezaron a escribir, qué les recomiendan a los chicos que apenas van empezando a adentrarse en este mundo de la escritura y les dejaban una pequeña dinámica de escritura, ¿no? El autor dejaba una temática o algún trabajito para los chicos y a la siguiente sesión los chicos presentaban sus textos y el autor pues compartía sus opiniones, ¿no? Los ayudaba a crecer. Lo hice el podcast como apoyo para que no me salieran con cosas de que no alcanzaban a leer los textos de los autores.
porque me pasó una vez en otro taller piloto que hice más corto, que yo llegaba muy emocionada esperando que me contaran qué les parecieron los textos, que se me fueran así a aborazarse de, no, es que esto estuvo padrísimo, es que esto me llamó mucho la atención, pero yo llegaba y nadie había leído nada. Entonces, es que no alcancé, es que no me dio tiempo, y dije, no me puede pasar esto otra vez. Entonces empecé a crear el podcast a manera de audiolibros para que no tuvieran pretexto, haciendo la tarea, haciendo de comer, lavando los trastes, yo qué sé, podían ponerse su video de YouTube, su podcast en Spotify y estar escuchando el relato, ¿no? Y pues eso es de lo que trata, ¿no? De estar yo contando estas historias, estos relatos, para amenizarles un poquito el asunto. Pero una vez que terminó el taller, quedé tan fascinada con los autores, con su carisma, sus ganas de compartir su obra y sus conocimientos con los chicos, que quise que la gente lo conociera, ¿no? Dije, no se puede quedar aquí nada más, no hay que difundir estas obras porque son materiales muy buenos de escritura y no me parecía justo que poca gente los conociera, ¿no? Entonces quise darle un poco más de difusión y continué el proyecto después de que terminó el taller con los chicos de prepa y pues fui conociendo más autores, algunos poetas por ahí también en algunos episodios y esa es como la intención ahorita, ¿no? Tratar de hacer un poco de más difusión a estos autores, no solo contando sus historias, sino también metiendo pues sus redes de contacto, un poco de su semblanza, un poco de su historia, para que la gente, si se interesa por este relato que yo les estoy contando, pueda conseguir más obras de los escritores y pues se pongan en contacto con ellos. Muy bien. Y al tú apoyar a los otros artistas, quiero saber cómo te podemos encontrar nosotros en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Spotify, Google Podcast, Breaker, Anchor y un montón de plataformas más. Como La Barquera de Tuonela. Tuonela se escribe Tuonela, Tuonela. Estamos en todos lados con el mismo nombre. Y en YouTube y en Spotify pueden escuchar 11 capítulos del podcast que tenemos hasta el momento. Y en Facebook hay un episodio especial, exclusivo nada más de Facebook, con un relato más. Entonces, cuéntanos, a mí me llama la atención, no sé a ustedes, pero a mí me llama la atención, ¿por qué Tuonela? Bueno, Tuonela es una especie de Mictlán, una especie de Hel, no el infierno, sino Hel, el nórdico, donde vive Hela, que es este lugar de descanso donde van las almas después de fallecer, ¿no? Una vez que mueres, llega Titi, la barquera, que es una especie de aqueronte, que recoge tu alma y te lleva en la barca a Tuonela para que pases la eternidad ahí. Dependiendo de cómo te portaste, es cómo te va a ir en Tuonela. Entonces, la idea es un poco eso, ¿no? Yo encarno a Titi. Titi es la que está narrándoles las historias a estas almas mientras llegan a Tuonela, ¿no? Un poco para amenizar el viaje, les cuenta estas historias de terror como un último recuerdo de cuando estaban vivos para que pasen a pasar su eternidad como peor les parezca. I mean, lo que me gusta también del podcast es que tú no eres tú eres Titi, tú eres tu personaje. Y siempre tienes tu frasecita, la de que la marea está alta. Eso se va a hacer bien padre porque, como siempre lo dices, pues uno al escucharlo se va familiarizando y uno también lo dice contigo en casa. Bueno, al menos a mí me pasa y espero que a ustedes también les pase. Y cuéntanos cómo fue que esa frasecita surgió o qué dices al respecto. No lo sé. Con el programa piloto, con el primer episodio, tiene otro nombre, de hecho. Al principio nos llamábamos Aquerontia. Después dije, no, está como extraño el nombre, ¿no? Vamos a buscar otro.
y descubrimos Tuonela y a Titi. También está extraño. También está extraño, sí, yo sé que está extraño, pero creo que de escucharlo suena un poquito menos complicado que decir a Querontia con K, con Q, con qué, ¿no? Sí. Entonces, y pues quería hacer precisamente como un disclaimer al inicio y al final del episodio, dando pues los datos del autor, ¿no? Un poco de su obra, quién es, qué hace, pero no podía entrar así como de lleno de, y él es fulanito de tal y hace esto, no, quería pues un poco siguiendo como esta onda de los youtubers que tienen su frasecita de presentación. Me puse a pensar mucho qué decir, ¿no? ¿Qué digo? Que sea precisamente fácil de recordar, fácil de reconocer, porque tú puedes ponerte a pensar en ¿a qué youtuber te gusta? Fulanito de tal, y si lo conoces, al momento te viene o alguna palabra que él diga, algún tip, o su disclaimer al momento de presentarse, ¿no? Entonces, quise buscar algo que tuviera que ver con eso, ¿no? Y pues qué mejor que si soy la barquera, si soy Titi y me voy a llevar a las almas a Tuonela, pues aprovechamos la cuestión marítima. Tiene que haber marea alta para que sea un viaje placentero, entonces de ahí nació. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias por vernos, por visitarnos. Gracias por estar aquí, Danae. Recuérdanos tus redes sociales para que te puedan seguir. Claro, Facebook, YouTube, Spotify, todos lados estamos como La Barquera de Tuonela. Ahí nos pueden seguir, pueden mandarnos mensajitos, pueden comentar, darle like y pueden dejarnos sugerencias si tienen algún autor que les gustaría conocer o si quieren compartirnos también sus historias para darles voz, video y efectitos de sonido. También estamos completamente abiertos y pues espero que les gusten mucho estos pequeños episodios de podcast. Muchas gracias a todos. Soy Dana Tobón y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.